va a tener nos va a devolver un valor, ¿sí? Las funciones siempre van a retornar un valor, ¿sí? Retornan un único valor. ¿Está? O sea, es decir, ustedes no van a poder hacer, digamos, una instrucción de select asterisco from hacia una tabla dentro de una función porque les va a dar un error MySQL, ¿sí? No les va a devolver tipo una tablita de datos, un set de datos, la función no devuelve eso, sino que simplemente las funciones en MySQL se utilizan para devolver un único valor, ¿sí? Bien. Bien, una de las características que tiene las funciones de MySQL es que hay que indicarle, ¿sí?, cómo trabaja esa función. Pueden ser funciones que son determinísticas, como pueden ser funciones que no son determinísticas. Bueno, básicamente va a indicar, o sea, si nosotros le indicamos a MySQL que la función es determinística, le estamos diciendo que la función, en base a los parámetros de entrada, siempre va a devolver el mismo valor, ¿sí? O sea, es decir, si yo creo una función y a la función le paso, digamos, no sé, unos determinados valores, por ejemplo, una función que haga una suma, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Vale, vamos a pasar valores de entrada y eso siempre va a devolver el resultado de la suma, ¿sí? No va a variar eso, ¿sí? Siempre le vamos a pasar valores y siempre nos va a devolver lo mismo. No el mismo valor, sino la misma operación que realiza la función, ¿no? Si le pedimos la cantidad de registros de una determinada tabla, obviamente que va a variar la cantidad, pero al fin de cuentas siempre me está devolviendo la cantidad y no otra cosa, ¿sí? En el caso de que si ya le pasamos parámetros y está devolviendo otra cosa, entonces la función es no determinística, ¿sí? Por eso dice que la función determinística indica la característica, indica que la función siempre va a devolver el mismo resultado cuando se utilizan los mismos parámetros de entrada, ¿no? Y el caso contrario, o sea, si no devuelve lo mismo, entonces ya es una función no determinística, ¿sí? Indica que la función no siempre va a devolver el mismo resultado aunque se utilicen los mismos parámetros de entrada, ¿sí? Que básicamente MySQL utiliza la no determinística como una opción por defecto en el caso de que nosotros no la definamos, ¿no? Ok. Por otro lado, también otra característica que le podemos indicar a las funciones es indicarle si contienen o no lo que son sentencias SQL, ¿sí? Si nosotros definimos el contain SQL, le estamos indicando a la función o al SQL que la función va a contener sentencias SQL, pero son sentencias que no van a hacer manipulación de datos, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a estar haciendo un insert, no vamos a hacer un update, no vamos a hacer un delete dentro de la función. Por otro lado, también le podemos indicar lo inverso, ¿no? El no SQL, o sea, es decir, indicarle a la función que es una función que no va a contener sentencias SQL, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el React SQL Data, que básicamente le indicamos a SQL, le vamos a decir, mira, la función, ¿sí?, va a utilizar lo que son sentencias SQL como lo que es el select, ¿sí?, pero se van a utilizar sentencias que no modifican los datos de la base de datos, ¿sí? Solamente hacemos lectura de información. Y por otro lado tenemos la otra característica que es la de modifiers SQL Data, que básicamente indica que si la función modifica, o sea, que en este caso la función sí ya modifica datos de la base de datos, ¿sí? O sea, básicamente estamos manipulando este tipo de operaciones en la función, ¿sí? Ahora, estas opciones, si hay una configuración que se realiza que por defecto en el motor de base de datos, que es justamente esta propiedad, la del log bin true function creator, siempre, o sea, por defecto está en 0, ¿sí? ¿Qué significa que esto esté en 0? Significa que nosotros vamos a tener que definir al menos una de las 3 características que vamos a ver a continuación. Si esto le ponemos en 1, si seteamos este valor
así con esta instrucción set global log bin true function creator en 1, entonces le vamos a decir a MySQL que omita prácticamente estas características y podemos crear una función sin definirle absolutamente ninguna característica, ¿sí? Así que por defecto ustedes van a encontrar que les va a pedir, ¿sí?, que si recién instalaron el MySQL y eso, les va a pedir que ustedes definan algunas características. Si no, pueden utilizar este comando para indicarle a SQL que no sería necesario determinar alguna característica, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tenemos que indicar al menos una de ellas? No necesariamente tenemos que indicar todas, pero por lo menos una. Es decir, bueno, si tienen activado, obviamente, ¿no? O bien le pueden indicar que es una función determinística, o bien que no utiliza comandos de SQL, o bien que solamente se va a utilizar comandos de lectura, digamos, de información de la base de datos, ¿sí? Básicamente podemos utilizar, por ejemplo, un select dentro de lo que es una función, ¿sí? Por defecto, prácticamente la que uno suele utilizar, dependiendo del tipo de función, la de React SQL Data es la que por ahí generalmente se utiliza. No se suele utilizar mucho lo que son operaciones para hacer insert o update mediante funciones, sino que eso básicamente se suele utilizar en procedimientos almacenados, ¿sí? Así que básicamente por ahí una función, vamos a ver unos ejemplos de funciones, utilizamos para hacer algunas que otras operaciones, digamos, pero que prácticamente no implican lo que es manipulación de datos, ¿sí? Bien, esas son las características que tienen las funciones de SQL, ¿sí? Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo se crea una función en MySQL. Al igual que el procedimiento almacenado, utilizamos los delimitadores para indicarle a SQL dónde empieza y dónde termina la definición de una función, como lo vimos en procedimientos almacenados. Bueno, esta instrucción es simplemente para determinar si existe la función, que la borre y que la vuelva a crear, ¿sí? Básicamente es porque una función como el procedimiento almacenado, prácticamente si querés modificar algo, es que borre la función o el procedimiento y que lo vuelva a crear, básicamente, ¿sí? No es que hay un update procedure para hacer cambios, sino simplemente se borra y se vuelve a crear. Después utilizamos el comando de create function, ¿sí? Para crear la función. Le vamos a indicar el nombre a la función. En este caso va a recibir parámetros, en este caso son solamente parámetros de entrada, entonces no hace falta definir el in y el out como se hace en procedimientos almacenados, solamente son parámetros que se le pasa a la función. Y lo que sí tenemos que indicarle con el returns, con S al final, ¿sí? El tipo de datos que va a retornar la función, ¿no? Es decir, después del nombre de la función y después de los parámetros se define, ¿sí?, el tipo de datos que va a retornar la función con el returns, ¿sí? A veces uno escribe solamente return sin la S, pero lleva la S al final, ¿sí? Returns. Y después, bueno, si, dependiendo si está activada o no la característica, hay que definir al menos una de las tres características que vimos anteriormente, ¿sí? En este caso tiene un React SQL Data, es decir, que solamente va a hacer consulta de datos, ¿tá? Bien, después tenemos la instrucción del begin y el end, ¿sí?, para poder empezar a escribir todo nuestro código de la función dentro del begin y dentro del end, ¿sí? Ok, bueno, básicamente esta función lo único que está haciendo, ¿sí?, es devolver el total de atributos, en realidad el total de registros que existe en la tabla de productos, ¿sí?
Acá se está definiendo una variable de declare total de tipo entero, ¿sí? En la cual se va a setear acá un valor, ¿sí? Set total, se abre el signo igual y entre los paréntesis se escribe la instrucción de SQL, ¿sí? Select count asterisco from producto, es una consulta en la cual simplemente está contando la cantidad de registro que tiene esa tabla de productos, ¿sí? Y por último vemos acá al final que tiene un return total, ya sin la S. Es decir, estamos retornando prácticamente lo que tiene esa variable total, ¿sí? Por ahí aquellas personas que están por ahí familiarizadas ya con el tema de las funciones, ¿sí? Es básicamente programación, ¿sí? Esta parte de funciones y procedimientos almacenados ya es más que nada programación con SQL, ¿sí? Porque básicamente lo que estamos haciendo es programar, ¿sí? Podemos programar las funciones y después podemos llamar a las funciones. De esta forma acá vemos que se llama a la función SQL, ¿sí? Es decir, se hace un select y acá estamos llamando a la función, el nombre de la función. Si tendría parámetros, nosotros acá le pasamos los parámetros. El parámetro se define el nombre y el tipo de dato, ¿sí? ¿Sí, Rocío? Profe, ¿se puede, para tener una idea del paso a paso, siempre se tiene que declarar y después llamar al procedimiento? ¿O se puede hacer, por ejemplo, subrutinas y al principio solo declarar las funciones? Y ahí, para, no entendí muy bien. Vos decís que sí o sí primero se tiene que crear la función y después se tiene que llamar, o se puede hacer la inversa. Claro, Y en ese caso no, porque SQL tiene que crear la función. O sea, vos para llamar a la función tiene que existir, ¿sí? O sea, yo puedo poner este select acá al principio y puedo ejecutarlo. Por ejemplo, supongamos que yo acá quiera llamar a una función sumar, por ejemplo, y haga solamente esta ejecución. SQL me va a dar un error. Me va a dar un error porque me va a decir que no existe una función sumar, ¿sí? Entonces yo tengo que crear la función para después poder llamarla, además. entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una función que deriva de otras dos, supongamos una suma total, primero deberíamos realizar la función de las primeras sumas que se involucran y después la suma total. Pero ahí vos ya tenés armadas tus funciones. Una función que deriva de otra función. O sea, Claro, que derive vas a ocupar el resultado de una función en otra. claro, que una función tenga que sí o sí utilizar los resultados o lo que devuelven otras funciones también. Claro, siempre y cuando tu función exista, ¿sí? Vos vas a poder ejecutarla tranquilamente, ¿no? ¿Sí? O sea, vas a llamar a una función, después vas a llamar a otra, pasándole los resultados, ¿no? Ok, gracias. Ahora me interesaría sí saber cómo llegaste a esas preguntas. No, porque soy medio metodológica, como que me anoto pasito a pasito, después esto, después esto, después esto, entonces. Sí, no, siempre y cuando la función exista no va a haber problemas, pero si la función existe vos podés obtener el resultado y ocuparla, digamos, en otra función. Okay. O sea, básicamente eso también se hace en la programación cotidiana, ¿no? O sea, llamas a una función que te devuelve valores y después ocupas ese resultado y así lo puedes ir
comunicando, ¿no? O sea, funciones. Ok, bueno. Esta. Bueno, esta sería la parte de funciones. Acá hay una función. Esta es una función que utiliza. No es este. Un condicional del if, ¿sí? ¿Se acuerdan la estructura de control del if-else? Bueno, en SQL también lo podemos hacer, ¿sí? Fíjense esta función que básicamente tenemos declarado acá una variable total del tipo entero, donde en esta parte se está seteando el valor, ¿sí?, a esta variable. Y si acá ya al final, fíjense cómo está haciendo un control. Se pregunta si el total, ¿sí?, que tiene este valor es mayor a 10, entonces va a retornar el valor 100. En caso contrario, va a retornar simplemente el total y el bloque del if se cierra y se finaliza con el end-if, ¿sí? Yo me estoy dando cuenta, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cambió el Meet, porque ahora me está apareciendo de forma diferente para admitir a las personas. Ok, nada que ver con la clase, no, pero sí me estoy dando cuenta acá que estoy aceptando a la gente de otro lado. Ok, entonces un bloque, por ejemplo un if, si ustedes quieren agregarle un if, bueno, es el if, then, ¿sí? Obviamente va a tener acá su condicional. Siempre los if, ¿sí?, tienen que evaluar una condición, ¿no es cierto?, booleana, o sea, tiene que definir, o el valor que va a retornar esa condición tiene que ser verdadero o falso, ¿sí? No le podemos hacer ninguna asignación ni nada, sino que es simplemente un, ¿cómo se llama? Un valor de veracidad, digamos, si es verdadero o falso, ¿no?, para poder determinar si viene por este lado o viene por este otro lado, ¿sí? Entonces, simplemente con el if, en la condición then, y ahí si es verdadero va a entrar por acá, si no vamos a agregarle un else, ¿sí?, y agregar la otra acción, y siempre finalizar con el end if para darle la finalización a ese bloque de if, ¿está? Bien, y bueno, y acá veo que también se está tomando la cantidad de productos de la tabla de productos. Bueno, acá simplemente está ejemplificando, ¿no?, porque dice total mayor a 10, entonces retorna 100. No sé qué da a entender eso, ¿no?, ese ejemplo, pero bueno, para ejemplificar el condicional, para saber cómo funciona una estructura de un condicional if en SQL. También, ¿sí?, podemos utilizar las estructuras del if, un condicional, ¿sí?, en una instrucción SQL común como lo veníamos viendo. Fíjense que acá lo que está haciendo es agregar un if, ¿sí?, y básicamente el if de acá funciona como la función si de Excel, ¿sí? No sé si trabajaron alguna vez con esa función si, donde recibe tres parámetros. Recibe el condicional separado por coma, el valor de verdadero. Si este condicional es verdadero va a entrar por acá, y si esto es falso va a entrar por acá, ¿sí? Básicamente tenemos tres parámetros: el valor de veracidad, el valor si el condicional es verdadero, y si no, el valor si el condicional es falso, ¿sí? Y se está utilizando dentro de una instrucción C. Entonces está seleccionando el nombre del producto y pregunta si el precio de ese producto es mayor a 20, entonces le va a decir si es caro, o si es menor a 20 le va a decir que es barato, ¿sí? Creo que acá faltaría agregarle un 0 más.
para ajustar a la presentación de acuerdo a la inflación del país, ¿no? Pero sino tener en cuenta de que también se puede utilizar la instrucción del if dentro de lo que es la selección, dentro de lo que es un select común, digamos, ¿sí? Bueno, acá se le agrega un alias, ¿sí? Que para que muestre esto en el nombre de la columna, ¿no? Que va a mostrar que va a decir costo del producto. Estamos, ¿no? ¿Preguntas? No sé si quedó algo más por ver de la presentación. Este es del procedimiento almacenado. Bien. Bueno, ahora yo les voy a invitar a ustedes a que se descarguen la práctica que la subí en el campus, ¿sí? Esta práctica yo cambié la práctica porque ocupé exactamente el mismo modelo que ocupamos en base de datos 1. ¿Se acuerdan de este modelito de categoría, libro, cliente, compra y detalle de compra? O sea, ocupé el mismo modelito porque yo sé que la mayoría ya tiene ese modelito, a menos que hayan borrado. Sí, si borraron, vuelvan a crearla de vuelta, ¿sí? Pero ocupé este mismo modelito porque yo supuse que la mayoría ya va a tener este modelito en su base de datos con datos registrados, entonces les va a ser más fácil poder a ustedes desarrollar la práctica de este ejercicio, ¿sí? No sé si todos tienen este modelo. El pulgarcito arriba en el Meet para saber si todos tienen o si borraron todo el modelo y si borraron todo el contenido de base de datos 1. Generalmente ya terminamos base de datos 1 y listo. No, pero no necesitamos impreso, necesitamos tenerlo en la máquina para poder hacer las actividades. Ok. Y vamos a desarrollar algunos de los ejercicios que tenemos por acá, que son ejercicios de vistas, funciones y procedimientos almacenados. ¿Está? Bien, me gustaría, digamos, que si lo pueden intentar resolver, ¿sí? Por ejemplo, el primero, que es la parte de vistas. Crear una vista que obtenga todas las compras, ¿sí? Vamos a darle unos 5 o 10 minutitos para darle feedback, ¿no? Participación a la clase. A ver de cómo sería para crear una vista, ¿sí? Que me devuelva todas las compras, ¿sí? Entonces es decir, bueno, yo voy a ejecutar una vista y esa vista me va a devolver todas las compras. Estoy utilizando la misma base de datos que habíamos hecho en los otros ejercicios anteriores. Tengo una tabla compra. Esta instrucción es la que me devuelve todas las compras. Ahora, yo lo que tengo que hacer es crear una vista que me devuelva todas las compras. ¿Qué tendría que yo hacer, digamos? Si me queda más cómodo.
Estoy esperando a ver si alguien escribe en el chat la instrucción que me estaría faltando ahí para crear la vista. Ahí Julieta dice create view b-compras as, y ahí vendría la instrucción, ¿sí?, que se va a ejecutar en esa vista. Bien, entonces ahí ya se creó la vista y eso lo puedo ver acá en esta parte que tengo una vista creada, ¿sí? B-compras. Entonces ahora simplemente yo al hacer un select B-compras debería ejecutar esa vista y no funcionó. Compras. Para ir en un select eso. O no era en un select. Pues estaba re confiado que iba a andar eso. Pensé que era con el select asterisco. Sí. Bien. Entonces ahí ya tenemos creada la vista, ¿sí? Entonces simplemente el usuario va a hacer un select a la vista, ¿sí? Y ya va a poder obtener, ¿no es cierto?, todos los datos de la vista. Sí, te juro, yo pensé que iba a funcionar el select como el de la función, pero al parecer no le gustó. O sea que hay que inventar la instrucción completa. O sea, es mala mía, no sabía eso. No la he tenido presente. Bien. Encima en la presentación de Daniel el ejemplo. Las presentaciones que hago. Bueno. Ok. Ahí Iván también escribió create view b-compras a select asterisco from compra. Está bien. Sí, es la misma que está acá. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra primera vista. Ok. Después tenemos crear una vista que recupere todos los libros de una categoría. Bueno, la tercera es similar a la primera, ¿no? Que retorne todos los clientes. En este caso va a ser un select asterisco from a la tabla cliente. Pero la segunda nos dice crear una vista que recupere todos los libros de una categoría. ¿Sí? Obviamente que esto, si nosotros hacemos
select asterisco from sobre la tabla libros where a ver cómo está, tenemos ID categorías, cuando el ID de la categoría sea igual a un determinado valor, por ejemplo el valor 1, esta instrucción nos va a devolver todos los libros de la categoría 1. El problema que vamos a tener con las vistas es que esa vista, ¿sí?, vamos a tener que crear create view y nos convendría poner la categoría, no sé cómo se llama esa categoría, a ver. Comedia. Entonces vamos a tener que llamar y esa vista nos va a retornar únicamente solo aquellos libros que pertenecen a la categoría comedia, ¿sí? O sea, a lo que voy es que va a ser algo que no va a ser dinámico, ¿sí? Siempre va a estar como que fijo este valor, porque las vistas básicamente no reciben un parámetro como para hacerlo de forma dinámica, ¿sí? Bien, y bueno, ya tenemos resuelta la segunda, y entonces la tercera, que era la de que recupere, o sea, crear una vista que retorne todos los clientes. ¿Cómo quedaría? Es muy similar a la anterior, ¿sí? O sea, es decir, muy similar a esta. Tendríamos acá de la tabla clientes, sí. Y ahí tendríamos los tres ítems ya resueltos. Este sería el primero. Esas serían las tres. ¿Se les ocurre a ustedes alguna otra vista que podamos crear de esa base de datos? Por ejemplo, de la tabla compra, ¿qué tenemos? ID, fecha total. Si yo hago un select fecha from compra where total es igual podría crear vistas esto es algo que se me ocurre ahora. Por ejemplo, crear una vista, create view, compra máximo.
Por ejemplo, esta es una vista, a ver si me dejan, sí. Y esta otra sería Create View, compra mínima. Entonces, si yo quiero ver cuál es la compra máxima, me va a decir que la compra máxima se hizo el 30 de mayo y fue de 380 pesos. Y puedo ver, por ejemplo, la compra mínima, me debería de devolver el 6 de junio y fue de 100 pesos. Entonces ahí creamos dos vistas. ¿Qué otra vista se le ocurre? Acá ven que estoy utilizando para esta consulta de acá, estoy utilizando en esta parte, ¿sí? Es una consulta anidada, ¿sí? Básicamente estoy obteniendo la fecha y el total de la tabla compras, pero le estoy indicando de que el total, ¿sí?, tiene que ser igual a la compra máxima, digamos, ¿sí? Entonces me va a traer, digamos, el total máximo, o sea, la compra que tenga el total máximo, ¿sí? Y lo mismo para el mismo, o sea, acá estoy utilizando funciones SQL anidadas. Ok, bien. ¿Alguna otra lista que se le ocurra que podamos crear con esa base de datos? Somos poquitos hoy. El modelito está en la actividad, sí. Podríamos crear otra vista, por ejemplo, para traer, por ejemplo, ahí veo que el libro tiene precio. Podemos traer una vista para crear, por ejemplo, el libro más caro, o para tener la cantidad de libros. Para compra y detalles de compra es un poquito más complicado porque ahí ya no sería muy dinámico, ¿no? Para obtener todos los detalles de compra de una compra, porque ahí ya sería muy particular, porque en el caso de para obtener todas las compras de la misma fecha. Y sí, eso ya, claro, ahí vos dirías, pasa que ahí, si haces un select asterisco compra, where fecha es igual, por ejemplo el 10, esto
no sé si me va a devolver algo. Pasa que ahí estaríamos poniendo muy fijo, digamos, el tema de la fecha. No quedaría como dinámico. ¿Sí? Ok, bueno, pero ahí... Claro, no, yo entendí de una fecha en particular. Una para las compras de la misma fecha. De la fecha de hoy. Podría ser. Ok, bueno. Así pueden ir jugando con el modelo e ir armando diferentes vistas, ¿no? Así como se nos ocurrió acá recién. Ok, bueno. Vamos a pasar al tema ahora de las funciones. ¿Sí? Crear una función que retorne la cantidad de libros de una categoría. Bueno, en este caso, acá sí, digamos, tendríamos que totales comprados. Una lista con los totales comprados por libro. Una consulta re compleja la que tiraste, Julieta. ¿Cómo sería ahí decir el total de la suma total de la cantidad de libros que se vendió, por ejemplo, de comedia sería o una cosa así? ¿O estoy pensando cualquier cosa? Por ejemplo, si vos querés saber el total de libros que se vendió, la suma total, digamos, de totales, del costo de cada libro, ¿qué cantidad se vendió? De cada libro, ¿qué cantidad se vendió? Qué consulta, ¿no? Huético. Estaba muy tranquila la cabeza hasta que Julieta tiró una consulta porque quiere saber la cantidad de libros que se vendieron, ¿no? De cada libro encima. O sea, de ese libro quiero saber la cantidad que se vendió. Bueno, por suerte eso está fuera de mi scope, ¿no? No, mentira. Habría que pensar ahí cómo armar esa consulta. Bien. Vamos a la parte de funciones. Crear una función que retorne la cantidad de libros de una categoría. Esas típicas consignas para despertarse mismo, ¿no? O sea, cuando estás programando y llega un issue para arreglarlo, tipo para salir como hotfix, si una hora y loco. Create function, tenemos que darle el nombre de la función, cantidad de libros de una categoría. Bien. Get cantidad de libros. Ok, esto nos va a retornar, o returns, nos va a retornar un entero. ¿Sí? Esto va a ser una consulta de SQL Data. Aquí tenemos el begin y el end.
Bien, ya tenemos la estructura de nuestra función. En este caso sí lo podemos hacer más dinámico y le podemos pedir al usuario que nos indique cuál sería la categoría. Y en este caso el ID de la categoría, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos hacer, por ejemplo, un select asterisco from de la categoría, nos dice cantidad de libros de una categoría, ¿sí? Entonces yo quiero saber la cantidad de libros, pero voy a hacer la tabla de libros, ID, categoría, web, ID categoría. Esto nos va a devolver todos los libros donde puse la categoría. Todos los libros, ¿sí? Le ponemos un count y nos va a devolver un valor de 3. ¿Sí? Entonces podemos utilizar esta consulta. Vamos a declarar o declare una variable del tipo entero y vamos a setear total con esta consulta. Y le vamos a decir que return total. Entonces, ¿qué hicimos acá? Definimos los limitadores, create function, get cantidad de libros, le vamos a pasar la categoría que queremos averiguar, le vamos a decir que la función va a retornar un entero, ¿sí? Va a ser una función que va a hacer consulta de datos a la base de datos y en el begin y en el end escribimos la instrucción. En este caso sabemos que el select count libros where categoría ID nos va a traer la cantidad, ¿no es cierto?, de libros de una categoría en particular. En este caso está como el valor 1, pero nosotros lo podemos reemplazar por el parámetro que le vamos a pasar a la función, ¿sí? Entonces esto, si está todo bien, debería crearse y ahí vemos que se creó nuestra función que está acá, get cantidad libros. Entonces ahora sí, si nosotros llamamos a nuestra función que es cantidad de libros y le pasamos por ejemplo el 1, esto nos debería de devolver el valor 3. Entonces ahí sí nos devuelve ya de forma dinámica, porque si yo le paso otro ID de categoría me va a devolver por ejemplo que la cantidad de libros que existe con el ID 2 de categoría, ¿no es cierto?, va a ser 2 libros. ¿Está? Voy a dejar ahí para que copien la función. ¿Cómo serían mis manos? ¿Qué pasaría si yo hago, por ejemplo, un select, a ver, nombre que tiene de categoría y tiene describe de categoría? Tiene nombre. Si yo hago acá un select nombre de cantidad libros 2 from la tabla categoría web ID igual a 2, ahí me trae el nombre de la categoría.
Esta función la podemos modificar y en lugar que nos devuelva un entero, le vamos a decir que nos devuelva un varchar. Y acá podemos poner declare respuesta del tipo varchar. A ver si funciona. Porque a ver, ¿qué pasa si yo le digo set respuesta con cat? Ah, pero pasa que yo acá a ver, declare name categoría es un varchar. Y acá le digo set name categoría es igual a select nombre from categoría where id categoría es igual a categoría. Entonces yo acabo de tener el nombre de la categoría, entonces voy a decir la categoría name categoría tiene total libros. Y esto me tiene que devolver la respuesta. ¿Será que va a funcionar esto? Vamos a cambiarle acá, control 2. Error no me dio. Si yo le hago con select. Perdón, es que ID categoría en workload. Claro, acá es ID, no, perdón. A ver. ¿Qué categoría 2? Ya me trae más completo. La categoría comedia romántica tiene 2 libros. Ya quedó más fachera esa respuesta. Perdón, no expliqué nada de lo que hice, pero modifiqué la función para que, o sea, le paso el ID de la categoría y en lugar de que me devuelva solamente el valor, le puse que me devuelva un varchar. Perdón. Si por ahí no entienden algo, ustedes me dicen nomás, chicos. O por ahí a veces me quedo pensando esta función que modifiqué acá, le pasamos una ID de categoría, sin un entero, y le vamos a decir que retorne un varchar. Entonces, bueno, declaré 3 variables, una del tipo entero y otra del tipo varchar. Del cual acá lo que estoy haciendo es setear los valores. ¿Sí? Estoy obteniendo el nombre de la categoría, estoy obteniendo la cantidad total de libros de esa categoría que le pasé y acá estoy seteando la respuesta. El concat, ¿sí? Es una función de
de SQL que te permite poder concatenar valores. Y en este caso, fíjense que dice la combinación de texto con las variables, ¿sí? O sea, la categoría, el nombre que recuperó, tiene un total, ¿no es cierto?, que es el que recuperamos acá de libros, y le estamos retornando la respuesta. Obviamente esto va a ser válido porque esta respuesta es un varchar tal como va a retornar la función. Entonces, cuando yo llamo a la función con este select get cantidad de libros y le paso el ID, yo hago la consulta y ya automáticamente me dice, bueno, la categoría comedia romántica tiene 2 libros. Si le pasamos la 1, le dice la categoría comedia tiene 3 libros, ¿sí? Esa respuesta es la que ustedes van a obtener, ¿sí? Le va a llegar, digamos, en el aplicativo cuando ustedes hagan una consulta a una función o a un procedimiento almacenado, ¿sí? Hicimos ahí una modificación porque acá en esta consulta de acá abajo que yo le puse, fíjense que yo acá en esta consulta de acá abajo, que siempre me confundo, en el select le puse que yo quería el nombre de la categoría y acá llamé a la función también. Llamé a la función dentro del select from de la tabla categoría cuando la categoría es igual a, pero para no hacer toda esta consulta le agregué todo en la función para que ella me recupere el nombre y para que me recupere la cantidad de libros de esa categoría. Voy a dejar ahí un ratito por si quieren copiar. No sé si quieren preguntar algo respecto a lo que vimos recién. Yo no sé si están copiando la función o como el tema ahí, o si realmente no hay ninguna pregunta, nada. Es más, incluso se puede mejorar todavía esto metiéndole acá un if. Si total es mayor a 0, then esto, else, set respuesta, y ahí lo podemos decir, vamos a ponerlo así, la categoría no tiene libros. Y acá me faltó yo creería que tampoco hay preguntas, ¿no? Acá tenemos que hacer un drop. Esta función. Ahora me intriga saber si esto, entonces acá, ahora 3 libros, y si yo le pongo otra categoría, ¿qué pasa si la categoría no existe? Por ejemplo, si yo le pongo una categoría 5, ¿qué me va a devolver esto? ¿Me va a dar un error? Nulo me devuelve. Ahí me devolvió el nulo. Aparentemente no recuperó ni el total, no recuperó. Acá es donde pegó el error porque no existe la categoría que nosotros le pasamos. Acá tampoco. O sea, es decir, esto no va a tener ningún valor.
función que retorne el 30% del total de las compras. Aquí, ese es interesante. Crea una función para sumar dos valores y aplicar. El tema para la suma. Entonces le voy a mostrar algo. Que tiene SQL con respecto al tema de los valores de las operaciones matemáticas. Create function, sumar. Esto va a recibir dos valores, valor 1, que va a ser un doble, que vamos a usar un doble valor, un entero valor 2, y esto va a retornar realmente returns un doble. Create SQL, aunque no va a tener SQL. Entonces, acá tendríamos que poner declare total va a ser igual a el select, ¿sí?, de valor 1 más valor 2. Lo que estoy haciendo total, esto va a ser un doble, y acá va a ser el set total, va a ser return total. ¿Sí? Lo que tiene es que cuando se quieren hacer sumas o restas o multiplicaciones, ¿sí?, hay que meterle el select acá adelante para los parámetros, si no, no le va a tomar. Esto, a ver si esto anda. Ahí creo. Le hacemos un select de sumar y le pasamos los valores. Voy a ponerle valor 10 y el valor 10. Esto nos devolvió 20. Suma de valores. ¿Sí? En el caso para la resta, bueno, se modificaría acá la resta y la multiplicación y la división. ¿Sí? Eso es lo que tiene por ahí SQL, ¿sí?, que para el tema de las operaciones hay que hacer ahí el select, digamos. Bien. Bueno, crear una función que retorne el 30% del total de las compras. Y esta función es interesante para hacerlo. Estaría bueno ver una función que aplique el 30% a todas las compras, por ejemplo. Ahí tendríamos que ver cómo el tema de cursores tendríamos que ver ahí. Sí, también tendríamos que ver el tema de cursores para poder entrar a recorrer el... son y 50, quedan varios para hacer. Sí, esta función vamos a hacerla y vamos a hacer para que aplique también el 30% a las compras. Vamos a ver la parte de cursores, vamos a ver la que se ve. Yo les pregunto, porque ya veo que son y 50 y ahí veo que me están escribiendo acá, porque acá en Mirasol es feriado es. O sea, no hay nadie acá en la institución, estoy yo y hay gente de administración nomás, pero es feriado acá, por eso me están escribiendo. Les pregunto, chicos, la semana que viene nos da un feriado el 20. ¿Qué les parece si esa clase del 20 la pasamos para el 21? ¿Les queda bien? ¿O quieren pasarla para el viernes 23? ¿Cómo les queda mejor? Porque no quiero perder una clase. ¿Sí? ¿Les queda bien
¿El miércoles o el viernes? El miércoles, a la misma hora. ¿Le queda bien? No se les va a cruzar con otra materia ni nada de eso, porque así podemos, quiero incluir también el tema de cursores, así ya vemos esa parte también. Bien, genial, me parece perfecto. Quedamos entonces para el miércoles de la semana que viene, ¿sí? Y continuamos desarrollando estas mismas actividades. Y, pará, me voy a copiar, yo me voy a copiar esa pregunta que hizo. No me voy a quedar con la intriga de resolver eso, Julieta. Espera, me voy a copiar acá en un blog de notas que ella dice obtener la cantidad de libros que se vendió. De cada libro, la cantidad que se vendió. De cada libro sería de cada libro. ¿Qué cantidad se vendió? Ahí está. Me guardé esto sería ese cuello. Voy a resolver. Bien. Bueno, estamos, chicos. Vamos a continuar entonces el miércoles de la semana que viene a la misma hora, ¿sí? A las 19, a las 18:30, ¿sí? Voy a subir igual un aviso en la plataforma, ¿sí? Ok. Igual que este trabajo, ¿sí? Está subido en el campus, así que hay que practicarlo, ¿sí? Bueno, estamos, chicos, estamos por hoy. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? ¿Sí? No sé quién levantó la mano. Listo, nos vemos.